Justamente una de las tantas cuestiones que se plantean en estos tiempos es lo relacionado con la diversidad, los valores, realmente es que algunos dicen que se fueron perdiendo, pero en Galáctica siempre tratamos de ir rearmándolos. Vamos a darle la bienvenida en este bloquecito a nuestra querida amiga y colega Karin Heban desde Viena, Austria. ¿Qué tal, Karin? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Cómo va eso? estás? Bien. Yo sigo con la ola de calor. Acá Ustedes está tienen bastante, frío, mira, estamos pásennos, por bastante favor. fresquitos. Te vamos a mandar una Hielo. ola. Ay, Dios, no, Sí, que es terrible, tremendo, es ¿no? terrible. Ajá, No se aguanta qué ni con aire bárbaro. acondicionado ni Increíble. nada. Ajá, Y mi perro mirándome a mí como si yo claro. tuviera la culpa del calor que hace. Bueno. Pidiendo socorro, tu mascota. Así Está que, bien. sí, bueno, muchas gracias. Te vi antes con Maxi Guerra, Ajá. también un amigo en común que tenemos. Le Y mandamos bueno, saludos ahí, sí, de parte tuya sí. también. Ah, Bueno, bien, bien. Sí, me debe una este, nota todavía. ya la vas a hacer. Ya después le llamo y le digo, atendémela, Karin, por favor, lo No, antes está posible. bien. Bueno, y acá tenemos a una querida amiga que, bueno, yo realmente voy a ser sincera. Ujú, Yo, Amara, somos amigas virtuales porque sí. tenemos muchos puntos en común desde Ajá. hace, no sé, no hace mucho tiempo, pero empezamos a tener contacto y sobre todo coincidimos en muchas ideologías Buenísimo. políticas, de valores, Ujú, y yo me enteré de su realidad, porque yo soy tan despistada, ajá, viéndola en el programa de Viviana claro. Ajá, Canosa. sí. Entonces ahí, claro, yo tenía, voy a ser sincera, y Ujú. bienvenida Mara, ya te saludamos. ¿Cómo estás, Yo Mara? Un tenía, gusto. Bienvenida a Galáctica ¿qué tal? Internacional, ¿eh? Ahora la vamos a Bueno, presentar. sí. Y yo me enteré ahí y Ujú, cuando empezaba a hablar y yo digo, no, no lo creo, no puede ser. Y lo que me fascinó de ella es sí. con la naturalidad que habla, con Ujú, la postura que habla. Porque si bien yo tengo muchísimos amigos acá en Europa, somos muy abiertos, yo soy muy abierta, ujú, pero y hablo, soy de hablar, ella ya sabe, sí. yo encaro las Ujú, situaciones, pero también por el tema de informar y me interesa mucho con el tema de los adolescentes, claro. de ver las Ujú, cosas como son. sí. Y acá Ujú. en Europa es algo muy natural, pero en Argentina o en otros países yo veo que Todavía hay algunos tabúes, ¿no? tienen que Sí, sí, resaltar, ¿no? todavía algunos O sea, temitas, sí. Lamentablemente. quien es homosexual muchas veces Ujú, resalta mujeres lesbianas que quizás ves claro, que tratan de ser marimachos sin sí. querer ser transexuales. No, te reís, Mara, pero Ujú, en el sentido de que tratan de rescatarse, o en Europa las ves que se cortan el pelo bien cortito, llevan, y vos decís, pero si es una orientación que uno tiene, ¿cómo uno se sienta? Y como tenés también la transexualidad, yo tengo una amiga ujú. que es un ex soldado azul, Mirá vos. te vas a reír, casco, A ver, mira. es, era bien soldado, lo conocía bien hombre, después Ajá, me dijo, bueno, me siento mujer, bárbaro, se empezó a claro, vestir como una mujer, sí. está casado con una mujer y tiene identidad de mujer. O Mirá sea, es vos. Ujú, heterosexual pero transexual. O sea, ujú, tenés todos los casos, claro. pero los ves y estudió psicología también, pero con la naturaleza que explican todo, y eso es Ujú, lo que a mí me gusta, de mantener que uno dice, la orientación sexual de cada uno es algo personal y no algo que le incumbe ni a la seguro. política, Ujú, ni a las leyes laborales, nada. ujú, Lo que yo sí siempre digo con diversidad, lo que tenemos que cuidar es de respetar la opinión de uno, y lo que a mí me gusta, Mara, que en esto también está también de acuerdo, que si bien ella optó por una opción de vida, no quiere decir que si ella se encuentra con chicos les va a decir esto es normal como lo que yo hago, es mi orientación, pero la naturaleza es de otra ajá, forma. O sea, saber diferenciar lo que es una opción de vida de lo que son las leyes naturales, como cuando vos dijiste, Mara, yo me siento mujer, pero no voy a poder ser nunca mamá. Entonces, claro. como el hecho de decir Ujú, que mantenés tu postura y también tenés tus valores religiosos y todo, y eso me encantó, porque eso es lo que realmente hay que transmitir a la naturaleza, a la gente, que ujú, si bien nosotros somos creados de una forma, pueden haber otras orientaciones, otros puntos de vista, pero no por eso ni hay que discriminar, ni decir, ah, como soy yo, soy normal. Es lo mismo que si claro. viene una musulmana ahora y me dice, ah, como ella es mujer y va toda tapada, yo tengo que ir tapada. Más No, bien, claro. para un cacho, ¿no? Ujú. O sea, voy a eso y muchas gracias. Bueno, Pedro, ¿la querés presentar vos, ¿Cómo no? Amara? Bueno, ¿Sí? la presentamos, sí, ahí la tenemos en Dale. Y le pantalla. damos la La palabra, porque bienvenida vos a te Mara hablaste Pérez todo con Reynoso. Maximiliano. Claro, después, bueno, pero fíjate la diversidad también de noticias y de entrevistados que tenemos, que Sí, eso también habla a las claras de
lo democrático y de lo auténtico que queremos ser para mostrar todas las realidades de lo que pasa en este planeta Tierra. Porque, a ver, esta mentalidad retrógrada que tienen muchos, a veces nos afecta también. ¿Por qué no decirlo a los comunicadores sociales? Que muchos son temerosos de difundir o plantear entrevistas de estas características, cuando tendría que ser algo de lo más normal y darle participación para que la gente vea realmente las distintas variables y alternativas que hay. Como seres humanos nos merecemos ese respeto mutuo y eso es por lo menos lo que intentamos hacer aquí en Galáctica Internacional. Les cuento, Mara Pérez es una referente en diversidad justamente del PRO, ¿no es cierto, Mara? Si no me equivoco. Venís trabajando dentro de esa alineación política. Prácticamente, por lo que se sabe, sos la primer funcionaria trans de la Argentina que estuviste trabajando en el área del Ministerio de Seguridad. Es un tema realmente bastante interesante porque demuestra en este caso de que el tema de la inclusión es fundamental como para tener las distintas aristas que necesita un país empezar a ver cómo va prolijando determinadas situaciones, ¿no? Así que bueno, bienvenida Mara, gracias por acompañarnos aquí en esta edición de Galáctica Internacional y me encantaría que nos comentes un poco cómo fue ir mentalizando a la gente de tu decisión personal, ¿no? ¿Y cuándo empezó esa decisión? También. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue que te sentiste? Sí, podés contar abiertamente porque es muy importante para que mucha gente, personas en tu misma situación, que se animen a hablar y que sepan que son aceptadas y que a nosotros nos interesa saber para poder entender mejor ese mundo, esa ideología, como las otras, ¿no? Acá claro, como a mí me costó entender a los musulmanes por ir todos tapados, ¿no? Te vas a reír, claro. Se ríe. Bueno, no, es cierto, el trauma europeo, es En primer lugar, no pensé que era tan así la cosa, pero evidentemente sí, tiene sus efectos. Europa sí. Digo, en primer lugar, agradecerle, por supuesto, a Pedro, Karin, este espacio, este momento. Quiero confesar que me da mucha envidia y no de la sana, el calorcito de Karin, ahí estábamos hablando antes de empezar. Quizás no tan en exceso, pero vieron que el ser humano es un poco así. En invierno, cuando te preguntan cuál es tu época preferida, decís el calor, y cuando no aguantas más el calor, decís, no, me gusta el invierno. Bueno, soy... digamos, no soy excepción. En invierno digo que me gusta el calorcito y ahora estoy viendo que está con tan lindo clima allá y me dan ganas. Sí, me gusta mucho y quiero remarcar de ambos que empezaron haciendo una introducción respecto a si es posible reivindicar valores, si es posible tener principios y a su vez tener libertad de vivir como uno quiere sin joder al otro, que en definitiva creo que todos coincidimos en que las cuestiones de la sexualidad de cada uno es y debiera seguir siendo parte de la intimidad de todos. Por eso a veces cuando veo esos movimientos, ¿no? LGBT ya es una sigla universalizada, pero ahora le agregaron varias, LGBT, IQ, H, que se pareciera que nunca termina. Y siempre me hizo ruido el hecho de la B, ¿no? De los bisexuales. Y digo, ¿por qué tener que ponerlo en pie de igualdad respecto a la historia de la lucha, a lo que significa y representa, no sé, de pronto ser una persona trans, con una persona bisexual, que en realidad habla de un comportamiento de la intimidad y de la sexualidad de las personas, puertas adentro. Entonces, desde el vamos hay cuestiones que nunca compartí, por eso es que no soy colectivista, nunca formé parte de ningún colectivo, no me gusta que se refieran a nuestra población como colectivos, porque eso es un recurso que siempre el populismo, sea populismo de izquierda o populismo de derecha, recurre todo el tiempo. Es decir, y discriminativo, es discriminatorio. Pero va más allá de discriminación. Es en realidad guarda digamos, un plan perverso, y es esto de no considerarlo mi par. Es decir, el ciudadano que tengo enfrente no es mi par. Entonces, ¿qué hacemos? Lo masificamos. Lo ponemos en un colectivo. Entonces, yo, funcionario, político, diputado o el cargo que fuere, hablo con el colectivo de, y ahí ponemos, no sé, la comunidad tal, claro. Actrices, esto y lo otro. Pero no trato de pares
a las personas que están ahí, sino que las colectivizo. Es Es una es manera como una de... autodiscriminación, Mara, tal vez que uno mismo o determinados sectores que tienen, digamos, otra posición, logran o intentan hacer para victimizarse o para cambiar un poco su postura o sus ideales personales. Sí, además que caemos en un grave, gravísimo error, y es que el vocero o la vocera de ese colectivo Ajá. dice determinadas cosas y pareciera que todo el mundo que pertenece a esa misma, comparte la misma cualidad, piensan de la misma forma. ¿Por qué? Ajá. Porque precisamente se ha colectivizado y pareciera que el pensamiento es único. Y la verdad es que si hay algo que nos enseña esto de la diversidad, es que Sí. somos todos y absolutamente Claro, distintos. qué bueno esto que vos Digamos, planteás, el ¿eh? gran... Me encanta esto que vos decís, porque realmente ahí muchas veces se generan distintos tipos de confusiones, ¿no? Por posturas totalmente erróneas, ¿no? Tal cual. Imagínense, por ejemplo, yo soy trans, Ujú. soy del campo, me crié en el campo, ayudé a mis padres, así como mi hermana, Ujú. no sé, a dar el alimento a los terneros. Sí. Tenemos conocimientos básicos, al menos, pero en cosecha. Ajá. Es De qué decir, parte del interior? Si querés decirlo, si no, no hay sí, problema. claro, soy de Coronel Martínez de Oz, Ah, Lincoln, provincia de Lincoln, Buenos ajá. Aires, es el noroeste. Linda Pero localidad, quiero sí. decir, Ujú. por otro lado, me formé y me eduqué en una familia, en ser una familia católica. Ajá. Entonces, hoy por hoy soy del campo, soy trans y soy católica. Y si tengo que pertenecer a un colectivo, entonces me van a expulsar, porque ninguna Claro. de esas iguales comparte la misma. Entonces, es imposible que que nos tengan que colectivizar, es imposible, porque es renunciar a casi todo lo que sos, lo que Ujú. significás, y a un pensamiento crítico para pintarte de un mismo color, tener una misma imagen y ir para un mismo camino sin cuestionar nada. Entonces, no estoy de acuerdo con colectivizar, sino muy por el contrario. Yo creo que fundamentalmente lo que debemos, a mí a veces me pasa cuando hablo de mérito, ante Sí. las propuestas de cupo, que siempre pedían cupos, yo hablaba de mérito, ¿no? Ujú. De que en realidad lo que necesitamos las personas trans es tener las mismas oportunidades que aquel heterosexual de al lado o persona cis, las mismas oportunidades. Entonces, si de pronto terminaste el secundario, estás en la Sí. universidad, Ujú. te esforzás para estudiar y tenés un buen promedio y te recibís, ¿cuál es la diferencia en contratar para una empresa una persona trans con un promedio 9 que una persona heterosexual cis con un promedio 9? No debiera ser una noticia Sí. en sí el hecho de ser trans. Por eso cuando asumí también en seguridad, yo celebré esto y se lo dije al presidente en ese entonces, se lo dije al ministro Bullrich, que Ujú. celebraba que me hayan dado un lugar para trabajar estas cuestiones en las fuerzas, Claro. porque es fácil de pronto crear, no sé, sin desmerecer a las peluqueras, pero sería fácil crear, no sé, una dirección nacional de peluqueras en el Ministerio de Desarrollo Social y Sí. pones a la persona trans, o trabajar Ujú. en NADI. Ujú. Eran lugares amigables. Entonces, Claro. me parece que lo bueno precisamente fue marcar esta diferencia. Ajá. Fui la primer funcionaria trans en seguridad en todo el mundo. De esto me entero cuando viajé a Naciones Unidas y estaban todos Sí. sorprendidos y decían, wow, una trans de pronto manejando los temas de derechos humanos de las fuerzas es fuerte y es un Sí. ejemplo. ¿Y qué te decía la gente cuando vos realmente hablabas con ellos y planteabas en este caso justamente las necesidades que se dan, por ejemplo, en un país como lo es la Argentina o en el resto de los países de Latinoamérica, donde sabemos que hay muchos tabúes con respecto a esa cuestión? Sin duda. Bueno, cuando le estaba diciendo, cuando hablaba del mérito con las personas trans, con mujeres Ujú. y varones trans, Sí. parecía que era una mala palabra, que era como un insulto. Y yo les digo, hagan este ejercicio. ¿Por qué A ver. consideran que Sí. hablar de mérito los excluye o las excluye? Y es ese lavado de cerebro que tienen de que no somos capaces de, por nuestro propio esfuerzo, llegar a nada. Entonces nos lo tienen que dar. Entonces Ujú. la palabra mérito entra a ser una contradicción, entra a ser el enemigo. Entonces yo digo, trabajen sobre esto, sobre que somos sujetos pausibles de llegar por mérito a Sí. algo. Ujú. Hagan lo propio, hagamos lo propio. Y ahí es cuando, pero digo, justo estuvo Maxi Guerra anteriormente Ajá. charlando y digo, esto Sí. de la cultura es muy importante porque pasa lo mismo con la bandera de la cultura respecto a que si sos artista, sos de izquierda, porque no Claro. hay artistas republicanos como Sí, no hay... lo tenemos a Pablo Ujú. Alarcón, que es un gran amigo, y a Maxi. Claro,
Claro, bueno, pero digo, Viene el rótulo, inconsciente, automáticamente como que salta ese rótulo siempre, ¿no? Está, exactamente. Ha sí, habido años en los que es como mientes, mientes que algo quedará. Bueno, ha tal habido cual, años claro. que se dijo y se machacó esta idea. Entonces, Sí. las nuevas generaciones ya lo tienen incorporado, como Ujú. cuando hay una nueva tecnología, ¿viste? Y sale un teléfono nuevo o un auto nuevo, ya viene incorporada con la tecnología. Bueno, aquí las nuevas generaciones también. No lo cuestionan, sienten que si naciste pobre tenés que votar al peronismo y si sos artista o sos LGBT sos de izquierda. Y la Exactamente. verdad es que venimos precisamente a romper eso y decir, no, Ujú, de ninguna manera, puedo ser trans, pero no soy ujú. estúpida. Claro, tal cual. O sea, ahí es donde se empezó a revertir la situación dentro del circuito, seguramente en el que vos empezaste a movilizarte y empezó a tomarse un poco más de concientización de estas cosas. Sí, sí, y siempre, y esto rescato a lo que dijo Karen anteriormente, Ujú, siempre desde el ejemplo y mostrando que también somos personas con valores, con educación. Yo cuando asumí en las fuerzas, no voy a decir que asumí con miedo, porque yo siempre digo que, miren, miedo y prontuario no ujú. tengo, y nunca he tenido. Entonces, cuando asumí, no asumí con miedo, pero había quizás por una cuestión de ser lógica y ser responsable, Ujú. un cierto temor o dudas respecto a si iba a tener la autoridad suficiente para plantarme ante casi 100.000 hombres y mujeres uniformados y darles Sí. una directiva o Ujú. decirles, bueno, miren, de ahora en más esto se va a hacer de determinada forma. ¿Y qué Y te la verdad es pasó? ¿Qué te que pasó cuando experimentaste eso? ¿Qué pasó por tu mente y cómo notaste vos que reaccionaban las personas que tenías delante tuyo cuando hacías algún mira, tipo de presentación? siempre se habla de la empatía, pero nadie la Ajá. practica. Y yo lo que hice fue ser Ujú. empática. Me puse en el lugar del uniformado, me Sí. puse a leer y a instruirme respecto a los códigos internos que tienen. Me traje para el Ministerio de Seguridad y para mi despacho a 2 miembros de cada una de las fuerzas, prefectura, gendarmería, Policía Federal y Policía de Seguridad Portuaria, Sí. con vasta experiencia para que me vayan guiando en cuáles eran los usos y costumbres, Ujú. cuáles eran las diferencias jerárquicas, cuáles eran las diferencias entre las fuerzas. Yo cuando asumí, obviamente podía identificar que Claro, Gendarmería era es muy vertical es esa, absolutamente vertical, que era otro Claro. claro. recurso, si se quiere, positivo o a favor que tenía, porque digo, Ujú. si se me complica y la verdad que no estoy a la altura para poder hacer el clic internamente, institucionalmente de los miembros de las fuerzas y Ujú. cambiar la imagen de las fuerzas en la sociedad, tengo el recurso de, bueno, se hace esto y Claro. como es verticalista lo van a tener que ejecutar. Sí. Pero gracias a Dios no fui por ese lugar, sino que fuimos de a poco trabajando mucho. Hubo que hacer una actualización en el reentrenamiento y en la formación de las fuerzas. Imagínense que muchos Hay otra se mentalidad también, ¿no? O sea, hay un concepto que viene ya de años. ¿Cómo fue eso, revertir y cambiar ese concepto que viene de décadas? hay comisarios que se egresaron de la escuela de policía hace Claro. 20, 30 años Ujú. y se quedaron con primero, se quedaron con esa institución de hace 20, 30 años. Primero, por otro lado, digo, se quedaron con esa sociedad de hace 20, 30 años. Entonces, era necesario actualizarlos, es decir, miren, hay nueva legislación, la sociedad está cambiando, sin lugar a dudas, los uniformados son una porción de la sociedad y si la sociedad está perdida, hay cada vez menos respeto. Créanme que también los miembros de la fuerza, más allá de que tienen otra formación, en cierta forma, por goteo, son parte de la sociedad de hoy y tienen los mismos problemas. Así que creo que me parece que lo más importante fue eso, fue ponerme en el lugar de ellos, entender que eran hombres y mujeres que también tenían problemas familiares, tenían problemas de pareja, no llegaban a fin de mes, pero cuando se ponían el uniforme tenían que dejar su vida de lado y mentalizarte que tienen que cuidar a todos los argentinos, aquellos que están a favor de las fuerzas y aquellos que están en contra de las fuerzas, sin saber si van a volver con vida o no. Entonces, ya desde ese pensamiento es un disparador para poder acompañarlos y todas las normativas, resoluciones y decisiones que tomes como funcionaria, era necesario que refleje o que contemple esta realidad. Y así fue como ellos entendieron que la sociedad había cambiado, que había otros paradigmas, y así la gente, con ese cambio del policía, pudo percibir que no era la misma policía y que sí era confiable y que si quizás se acercaban a un policía con un problema de hoy, de los que tenemos hoy, el policía iba a estar por lo menos preparado para poder entenderlo. Y eso creo que marcó
una gran diferencia. Por eso la gente empezó a confiar de nuevo en el uniformado. ¿Se puede producir ese cambio, vos crees, cuando hay un concepto, tal vez por un lado real y por otro lado fantasioso, del manejo que tiene algún sector de la policía de estar metido con el tema del juego, de la prostitución, de algunos temas de corrupción, de la droga? Es un tema realmente que se viene hablando hace muchos años y que nunca se ha emprolijado. ¿Pudiste conceptualizar esta realidad que llega a conocimiento de la sociedad y que genera alta preocupación? Mira, lo mismo que lo que voy a decir, lo mismo aplica para las fuerzas como también para los gobiernos. Los gobiernos tienen autoridad cuando en realidad están legitimados, cuando son serios, cuando pueden decir algo y sostenerlo con los hechos también. Imagínate que cuando nosotros asumimos con un ministro saliente que dijo, todos los argentinos saben que los policías son chorros. Ese era ministro. Y volvemos al punto, como era algo jerárquico, ¿no? Totalmente verticalista, si la cabeza es corrupta, no hay ningún indicio que abajo no sean el brazo ejecutor de cierta corrupción. Entonces, casi fue una confesión de parte la que hizo la ministra en ese momento, la ministra Garré, diciendo que los policías son chorros. Entonces, asumíamos con esa imagen que desde el gobierno, desde la autoridad, desde quienes están a cargo de las fuerzas, Lo estaban denostando ellos mismos, ¿no? Directamente. exactamente, por eso digo que fue casi una confesión de partes. Así que no solo que había que trabajar y duramente en el combate al narcotráfico, en la seguridad interior, que fue muy importante, y en un montón de otros aspectos de la diaria, de lo cotidiano de toda la ciudadanía, sino que había que hacerlo con unas fuerzas policiales y de seguridad que estaban medianamente mal vistas, ¿no? Porque había ganado este pensamiento de están en la corrupción, es fácil de coimear. Entonces, el trabajo fue muy duro, fue puertas adentro, fue mostrarle al policía de que se hacía lo correcto, si trabajaba correctamente. Se le podía mejorar el salario para que tengan un salario digno y correspondiente al esfuerzo que hacían y al trabajo diario, y a su vez que se hacían las cosas bien, este Ministerio de Seguridad los iba a proteger. Me ha pasado en un montón de casos donde tuve, digamos, los responsables políticos de cada uno de ellos éramos nosotros. Entonces, el tema en materia de derechos humanos o en materia de pronto de diversidad o de discriminación, era la responsable. Entonces yo me encargaba precisamente de trabajar con el equipo de la ministra en hacer las resoluciones que iban a darle, digamos, el marco normativo de para dónde había que ir y cómo actuar. Y si pasaba algo en ese sentido, obviamente teníamos que responder. Y cuando empezaron a ver los miembros de las fuerzas este respaldo del ministerio, que no solo se encargaba de cuidar a quienes cuidaban a todos, sino que también de mostrarles las reglas claras, y si hacían las cosas bien y pasaba alguna complicación, respondían, fue una legitimación de ellos para nosotros y de nosotros para con ellos. Y después la gente empieza a ver el cambio. Literalmente empieza a ver el cambio, empieza a ver que había más operativos, empieza a ver que el barrio se hizo más seguro, empieza a haber más presencia policial, y ahí la cuestión de cambiar la imagen se da sola, con los hechos puntuales. Vos ahora estás en seguridad en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? No, yo no estoy en la ciudad de Buenos Aires, nunca fui funcionaria en la ciudad de Buenos Aires ni trabajé en la ciudad de Buenos Bien. Aires. Sí, sigo trabajando y asesorando a las fuerzas federales, con lo poco que me permiten hacer, porque bueno, obviamente hay otro color político y otras ideas, pero sigo muy comprometida y muy cerca de las fuerzas. ¿Cómo es tu trato con el ministro Fernández? No, no lo tengo, no tengo trato. No tenés trato. Bueno, No trato. volver un poco, ¿a qué edad te sentiste que tenías esta orientación? Esta es una pregunta que me encanta que la hagan, porque si a vos personalmente, como dijiste, te rompió un poco, te hizo un poco Sí, porque soy psicóloga y te imaginas la como cabeza. psicóloga, a mí me gusta siempre, mis entrevistas son muy a lo personal. Yo desnudo las almas, digo yo siempre. Qué profundo, qué profundo. Bueno, Sí. sí, allá porque hace calorcito, acá no la desnudes porque todavía estamos con 11 grados. No, pero soy muy profunda en las preguntas, pero soy muy discreta, tranquila. Digo que esta pregunta me gusta porque hasta en eso un poco rompo el molde. O sea, es que cuando me hacen esta pregunta siempre tengo que decir lo mismo y digo, no hubo un momento de mi vida o una edad puntual o una circunstancia específica que dijera, ahí empezó el cambio. Yo recuerdo, desde ya en mi casa, en mi familia, siempre me llamaron Mar.
me llamaban por mi nombre, me Ujú. llamaban Mar, digamos, con cariño, con afecto. Fui al jardín y era la misma persona que soy hoy. La escuela primaria lo mismo, la secundaria igual. De hecho, no usaba ropa femenina porque no me gustaba, pero sí usé tacos casi toda mi vida. La ropa me la confeccionaba yo porque la de hombre no me gustaba y no me quedaba bien. Y de pronto la ropa de mujer tampoco me identificaba del todo. Entonces por ahí usaba, no sé, sí, jeans o ropa de vestir femenina, ¿no? Como Unisex, unisex, un claro. trajecito, eso, claro. Pero el cambio en sí, yo creo que nunca se dio, porque no es que tuve una vida como niño, como chico, y luego transicioné. Fue siempre muy paulatino y muy naturalizado por mis padres, muy naturalizado. No por mi papá, que estuve 17 años sin tener diálogo con él por, ¿cómo decirlo? Por diferencias, si se quiere, y Ujú, hubo en realidad intermediarios que jugaron un sí. poco el teléfono descompuesto, entonces me hacían ver que mi padre de pronto tenía una postura mucho más de avergonzarse para conmigo, y en realidad él era Introspectivo, introspectivo y sí. nunca me demostró nada. Entonces, años después, 17 años después, nos encontramos, quisimos hablar del tema y él me recriminó a mí porque él había dado la espalda en ese proceso y durante tanto tiempo, y fue como te estaba por decir lo mismo, y ahí nos dimos cuenta que en realidad fueron los intermediarios los que a veces complican un poco la situación. Esto habla también de que no teníamos una relación muy fluida. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 4 años, Ah, así claro, que ahí. mi papá lo veía los fines de ¿Y semana. vivías Sí, discriminaciones claro. en la niñez, que no tenías una orientación definida hacia afuera? ¿O cómo te Mira, veían? soy de un pueblo que se llama Coronel Martínez de Oz. La verdad que Sí. había que ser trans en Coronel Martínez de Oz, honestamente. Pero siempre tuve una personalidad muy fuerte y Había siempre que tuve tener agallas, sin más en esos tiempos, me tal, imagino, tal ¿no? cual, tal Mm. cual. Pero digo, siempre tuve una personalidad muy fuerte. Yo digo, son tres cosas para mí que son fundamentales en eso, de no sentir discriminación. Primero, la personalidad, que gracias a Dios tengo una personalidad muy fuerte. Por otra, el apoyo incondicional de mi madre y de mis hermanos, Ujú. siempre. Es decir, para mí la Cuántos familia, hermanos son? ¿Cuántos son? somos cuatro, Cuatro son dos hermanos. varones y Ajá. dos mujeres. Ajá. Ahora, Y qué decían qué decían en este caso los Ahora varones al dice. respecto? A ver, ¿cómo? ¿qué decían tus hermanos? O sea, los varones específicamente, ¿cuál era la realidad que vivías vos con ellos? Jamás se metieron en absolutamente nada. Son del campo los dos, imagínate que trabajan con las Ya vacas, con vengo. los Sí. caballos. Ujú. Son como bien, digamos, de la ruralidad, pero Claro. no, jamás se involucraron, jamás Ajá. se involucraron. De hecho, recuerdo quizás alguna situación que he tenido de discriminación, qué sé yo, no sé, pasar por una obra y alguno de los albañiles, que además en el pueblo nos conocemos todos, Ujú. y te grita lo típico, Sí, ¿no? Put. claro. Y yo recuerdo que lejos de sentirme mal, me hacía gracia. Y dije, bueno, la primera vez lo dejo pasar. La Sí. segunda vez dije, no. Para mí es importante, y este es un mensaje para las nuevas generaciones, para mí es importante esto. Cuando hay situaciones de discriminación hay que enfrentarlas. Hay que ponerse los pantalones largos y enfrentarlos, porque quizás un chico o una chica, indistinto del sexo, heterosexual, que crece, tiene un montón de conflictos diarios, inconvenientes, iba a decir la palabra traba, pero quiero evitarla porque acá significa otra cosa, Sí. ¿no? Obstáculos. Ujú. En cambio, una persona como yo, o una persona gay, o una lesbiana, o una persona trans, a esa complejidad, digamos, vamos a decir, normal o usual, se le suma lo otro. Entonces digo, nosotros, quieras o no, somos un poco, tenemos que ponernos en ese rol y saber que en algún momento hay que enfrentarlo. Y al lado no lo va a tener, no lo va a entender nunca, pero nosotros lo tenemos que enfrentar. Y una vez que enfrentás eso, que lo lográs vencer, ¿quién te para luego? El resto de los obstáculos laborales y demás solo son pequeñas pruebas, porque si en algo tan sentido y tan doloroso como eso lo pudiste enfrentar, es parte de haber tomado esta lección, ¿no? Y decir, sí,
quiero vivir con libertad y quiero ser quien soy, no quiero ocultarlo, no quiero tener una doble vida, no quiero fingir. Bueno, el precio que hay que pagar para esa libertad quizás es esto, y es de enfrentarlos. Yo recuerdo que la segunda vez me volví, fui a la obra y le dije, por nombre y apellido, que me había gritado, ¿qué me había dicho? Y no se animó a repetirlo. Digo yo, mira, te voy a decir, vos me dijiste esto. Y la verdad que era un señor que tenía como 4 hijos, de los cuales todo el pueblo sabía que solamente 2 eran de él, el otro le había puesto el apellido, hacía 20 años trabajaba de albanil, es decir, entonces yo le marqué todo esto de su vida, y digo, tras que yo no considero que tengas una vida interesante, sino muy por el contrario, te das el gusto de señalar con el dedo la vida de los demás. Y ahí fue como que se sintió tan mal y desde ese día en adelante todo el pueblo cada vez que me veía me saludaba. Ese albanil me saludó siempre en la panadería, en la carnicería. Entonces fue como el respeto no se otorga, el respeto se gana y más allá en el pueblo. Así que es como que tuve que dar el primer sopapo para que me respeten y así fue como, y bueno, y el otro aspecto es que siempre estuve en política. Desde que tengo 11 años que más o menos estaba en el partido, iba a las reuniones y a los 12 empecé a trabajar en política. Por ende, el pueblo mismo y la ciudad ya te tenía, por así decirte, fichada como alguien de la política y la verdad es que no se metían con quienes de pronto tenían un poquito de autoridad. Claro. Nunca experimenté la discriminación así tan directamente. Sí lo he experimentado ahora. Claro. Por ejemplo, Ahora, si yo hoy por hoy digo, miren, quiero estar en la lista de diputados en las próximas elecciones, ahí es la verdadera discriminación. Que vos después los escuchás a todos mis pares, incluso políticos, Sí, diciendo, no, es muy importante la diversidad, y sí. presentan proyectos, y Pero hablan del con dicho al distintos hecho hay un largo compañeros. trecho, ¿no? En ese sentido. Yo no les creo nada. Miren, Claro. es más creíble. Soy más creíble yo haciendo un comercial de Batés Sí. que Qué ellos va. hablando de la diversidad y que son abiertos, ¿viste? Es como, mm, So- so- Mara, decime, el proceso de hormonal, lo hiciste en la sí, adolescencia, supongo, no sé, no, ya. yo no hice procesos hormonales jamás porque tenía como mis reservas, mismos que las cirugías. Estaba muy en contra de las cirugías, muy en contra del reemplazo hormonal. Pero sos, o sea, yo no me doy cuenta, no sé si te doy personalmente, pero yo miraba y miraba 2, 3 veces y digo, no lo creo. Aparte cuando te escuché hablar con tus modos, o sea, Eso me pasó siempre, me pasó siempre desde el colegio, que incluso iba a alguna reunión y me decían, ¿cómo te llamas? Y yo daba mi nombre masculino y se quedaban como, y me Impactados, dije, claro. perdón, pero bueno, me sucedió siempre, la verdad. Yo creo que Dios es muy sabio, no se equivocó, no se equivocó, porque la verdad es que no tuve que, digamos, que recurrir, bueno, la única intervención eh, por quirófano y fuerte que tengo fue el cambio de sexo, porque obviamente eso no era posible de otra forma que si no sea por medio de pasar por un quirófano, pero el resto no, siempre me gustó ser muy natural y como no tenía tanta información, entonces no quería ponerme en el cuerpo nada que de pronto después me podía arrepentir. Hoy por hoy sí, de hecho, seguramente esto lo va a ver mi endocrinólogo y me va a retar porque debo y voy a ser como dependiente, por así decirlo, de ahora en más a consumir o ponerme hormonas de manera tópica, porque como mi organismo no las genera, entonces tengo que incorporarlas, porque ayuda después al tema de los huesos, la descalcificación y demás. O sea, cumplen Claro. una función importante las hormonas en nuestro cuerpo, no solo el apetito sexual o no. Sí, si no. vos sos una mujer y pareces, se nota, o sea, sos una mujer y pareces una mujer, o sea, no, es muy difícil reconocer que tengas un origen de naturaleza Claro. diferente, y más en tu forma de expresarte, porque sos muy fina, elegante, o sea, no sos, como digo, esas mujeres que quieren parecer hombres Claro. y a su vez vistes y conservan todavía, pero bueno, son descripciones de distintos Sí, sí. prototipos. Está en su Pero en el contextura, caso, digamos, física vos, y psíquica, por lo vos que uno ve, ¿no? Y suponete, sos escucha. también como mujer muy, muy atractiva. Yo no sé si a vos te gustan los hombres, y en el momento de que conoces a alguien,
y esa persona, ¿cómo es ese encuentro? Porque se enamora de vos como una mujer. O sea, está bien, estás operada, todo lo que sea, pero ¿cómo es ese primer paso? ¿Te ha pasado de que se enamoró de vos un hombre que tuviste de pareja y él era heterosexual, pero se enamoró de vos y te aceptó a pesar de ser transexual? ¿Tuviste algunas dificultades? Me gusta hablarlo porque sé que tenés la fortaleza y también para motivar a todos quienes tienen otra orientación diferente, que no se inhiban, ¿sí? Porque si hay algo, lo peor para una persona es inhibirse y no tirarse a la pelota o a la paleta o a la pileta, como se dice en español. Yo me trabo toda en el momento de querer tomar una decisión de vida que es importante, ¿sí? Por eso te lo pregunto, porque yo te agradezco que esta predisposición, porque no todos tienen la valentía de hablar, porque no se sienten todavía preparados. Claro, es un tema interesante esto que está preguntando Karin, así que nos Y encantaría escucharla más. es importante también para todos que lo escuchen, porque hay Claro. muchas personas que yo me pasó como terapeuta que reprimen las Totalmente. situaciones de vida y eso Claro. es muy dañino. Por eso te lo pregunto, Mara. Si no me querés responder, por favor no me respondes, pero es muy importante para todos tus pares y no pares. Y para padres también que tienen hijos En esa con situación, otras claro. orientaciones, Exactamente. claro. Exactamente. Bueno, mira, yo quiero contarte algo. Yo siempre fui un poco bastante conservadora en muchos aspectos. Y sí me acuerdo, esto me lo recordaba mi mamá, cuando de pronto íbamos, no sé, a hacer compras y yo la agarraba de la mano y veía a una chica trans, comentario mío, no sé qué edad tenía, qué sé yo, 7 años, 8 años. La agarraba y le decía, ay, por Dios, qué desgracia para la familia. Y mi mamá, sin saberlo, me decía, ¿por qué decís eso? ¿Viste? Pero es como yo lo veía. Por eso cuando me preguntaban en la primaria o cuando empecé el secundario, ¿sos trans? ¿Serías mujer el día de mañana? Yo decía, no, 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 no. Porque claro, lo que me devolvía la sociedad era que la persona trans vivía hasta los 30 y pico de años, tenías que prostituirse para comer, tenías que ser una grosera, esto que decís, ¿no? Muchas veces, qué sé yo, pintada como una puerta, el pelo Sí, porque platinado, no rubio, lo aceptan, vestidas no lo de aceptaba cuero. la sociedad. Y yo rechazaba todo eso. Y fíjate, la inocencia de niños es que no lo concebía de otra forma. Pareciera como que ser trans era eso y no se podía hacer de otra manera. Por eso digo que siempre fue muy natural, porque cuando crecí, cuando miré para atrás me di cuenta y dije, che, pará, soy una mujer trans. Y evidentemente no me deconstruí en eso que son el resto. Así que es posible ser distinta, es posible pensar de otra manera. Es como las feministas, ¿no? Una ve ahora a las feministas y vos decís, si eso es ser feminista, yo me voy a No dejar me la barba siento. candado y me llamo, no sé, Claro, Ricardo. claro. Por favor, a mí me gusta bañarme, me gusta maquillarme, no soy violenta, entonces no podría ser ese tipo de feminista en este colectivo. Tenés esos genes de feminidad, o sea, y eso se fue despertando de a poco en un proceso a medida que ibas atravesando las distintas etapas de tu vida. Sí, fue No te siempre con la pubertad complicó, y o ahora sea, entro en la pregunta o sea, fue un de desarrollo natural, por lo que estás exactamente, comentando. exactamente. En la Claro. pubertad lo noté mucho más y cuando llegó el momento de, obviamente, tener determinada edad, llega el momento de interactuar, no de manera, o sí, de manera más didáctica, pero sexual, con otro de tus pares. Y naturalmente me gustó alguien, un varón, se dio muy natural, pero no, digamos, el impedimento no era interno o de sexualidad o de replantarse, uy, entonces dejo de ser heterosexual para estar con vos, muy por el contrario, sino que lo que pesó mucho fue de pronto, y esto me pasó no solo en una relación, sino en varias que vinieron luego, en el qué dirán, ¿no? La presión social, es decir, bueno, si salimos, además porque yo no lo ocultaba, yo cada vez que conocía a alguien que de pronto me gustaba o empezábamos a conocernos, yo lo primero que le decía es, soy trans. Y se quedaban, viste, como choqueados. Ay, Claro. no, por ahí me decían, ¿por qué me lo tuviste que contar? Que también sucede. Pero digo, y creo que este es el key de la cuestión. Um, no pasa de pronto por la sexualidad, o quizás yo no soy la persona indicada en contar esto, porque como siempre fui conocida, pesaba más quién era, que me tenían miedo, entonces se iban acercando como de a poco,
o tenían terror a quienes estén a mi alrededor, o a mi padre, ¿viste? O no, es la de la política, pesaba más eso que en realidad mi identidad de género. Siempre me pasó. ¿Y Pero tus quienes sentimientos vivieron. cómo repercutían tus sentimientos en esos momentos que vos conocías a otra persona y cómo ibas rearmando justamente vos tu ser interior, ¿no? ¿Cómo ibas procesando esas cosas? Era cuando conocí a alguien que no les gustaba la política, que no tenía ni idea quién era, para mí Ujú. era lo más, porque digo, bueno, soy una persona normal con Ujú. otra persona normal y ordinaria, entonces vamos a poder conocernos como personas sin este prejuicio de, Claro. uy, es la que se pelea, no sé, con Diana Conti en diputados, o es la que no. Ajá. Entonces, al no tener presente ese tema, el factor político, podía hacer una vida normal. Pero ahí empezaba lo otro. Y es un tabú, que está bueno que lo hablemos y creo que este espacio se da para hablarlo así, siempre, obviamente con altura, pero el tema de la sexualidad, del acto sexual, Sí. ¿no? Si es una Ujú. persona trans, Claro. existe también en el inconsciente esto de, bueno, si es trans, Ujú. tiene un rol, digamos, en su intimidad sexual de, vamos a ponerlo en estos aspectos, de mujer, o en realidad considerando el cuerpo de una persona trans, también tiene otro comportamiento. Y eso sí es importante y al momento del momento de la intimidad, por ahí puede pesar o no. Hay muchos, y yo diría, además por experiencia de muchas chicas con las que hoy hablo casi todos los días, que el 90%, y me quedo corta, el 90% de los varones que de pronto se enamoran de personas trans es precisamente por esa condición particular de la trans y no de la mujer cis que tienen. En mi caso, bueno, todo mal porque en mi caso no tenía esa funcionalidad, por así decirlo. No me sentía cómoda en ese rol. Bueno, es el punto que años después me opero. Pero en mi caso, conocerme tanto, estar en un restaurante en público hablando, yendo al cine, o hablando conmigo, o durmiendo, vamos a decirlo en estos términos, Sí. soy mujer desde que me levanto hasta que me voy a dormir. No está de pronto esta particularidad, ¿no?, de una mujer trans que de pronto no se haya operado. Y tampoco lo juzgo, porque no es que esa persona deja de ser heterosexual por enamorarse de una persona trans. Para mí es muy importante, y siempre me he regido por esto, de sentirme atraída por la persona, por la personalidad, por el corazón, por la mentalidad, la cabeza, por quién es, y no tanto por, no sé, Vos cuáles son sabés que eso lo las. escucho mucho, lo que vos decís, que cuando yo lo confieso con colegas, viste, las psicólogas tenemos supervisión. Sí, Y en muchos casos yo confieso que les digo, saben que cuando hablo, pero yo no soy terapeuta sexual, por eso no tengo la formación, ¿viste? Soy de familia, soy sistémica y gestalt, o sea, asesoramiento de comportamientos, pero no de... Entonces, cuando hablamos muchas veces de esos temas, me decían muchas veces los clientes o pacientes, tú sabes que yo me enamoro de la persona, no me importa si es claro. varón o si es mujer. Y en esa no hay una definición ahí, porque en el momento que está con una mujer, es una mujer con una mujer, es una digamos, homosexualidad. El momento que está con un hombre es una heterosexualidad. No los podés definir. Y muchas veces uno pregunta, ¿viste cuando vienen las preguntas que te dicen, ¿es perversidad? ¿Es una patología? No lo podés definir como Claro, porque muchos, psicólogo, porque muchos primero, plantean no, pero eso, primero Karen. no somos Claro. Dios para juzgar a nadie, ni el Ujú. corazón ni el alma de nadie. Yo lo único que sí te puedo responder, que por mi experiencia, pero no te estoy hablando desde la ciencia, que por ejemplo en tu caso, como vos decías, quizás tenés dentro de tus células, ¿no? Vamos a decir, y hormonas, más hormonas tuviste femeninas que masculinas, tus células también en la formación que tuviste, entonces te sentiste así. Hay muchas veces el hermafrodismo, que yo digo, el hermafrodismo no es lo que define la sexualidad genital, que muchos no lo saben y científicamente no está comprobado. El hermafrodismo puede estar en otros genes naturales, como yo digo, celulares, que la medicina todavía no está al día. Y entonces, ¿qué pasa? La persona se va desarrollando de una forma y las necesidades son de esa forma. Entonces, entra dentro del sistema, porque hay personas que nacen con la doble sexualidad. Entonces, ahí está Bueno, el problema. Por eso
Es un tema muy interesante. Claro. A estas personas, viste que la terminología siempre va también cambiando de forma que pueda contener y no ser de pronto violenta o estigmatizante para a quienes refiere. Claro. Yo los conocí como hermafrodita, pero bueno, desde hace bastante tiempo se les llama intersex. Yo, sin saberlo desde primera mano, tenía conocidos que eran intersex. Entonces, cuando empezamos a hablar del tema, me decían, vos fíjate cómo antes funcionaba la medicina. Es más fácil cortar, ¿no? Para el médico digamos que tomar otras decisiones y tener que resolverlo de otra forma. Entonces, cuando niños intersex, o como lo que antes conocíamos como hermafrodita, nacían, lo que hacían era extirparle el miembro genital masculino. Entonces, cuando crecían como varones, pero tenían vulva. Entonces, era terrible. ¿Cómo le explicás a ese niño que, bueno, naciste con vulva? Y en realidad es porque la decisión en ese momento la tenía el médico, que jugaba a ser Dios y decía, varón... Eso es muy dañino, eso es muy dañino emocionalmente, porque bueno, después pasan a ser mujeres, digamos, pasan a ser mujeres marimachos, como uno lo decía, perdón, pero no lo digo despectivamente, sino lo digo... Y ustedes saben que es más común de lo que parece. Yo creo que en el 2018 me parece que en el 2018, ahora yo soy muy mala con las fechas, pero creo que en 2018 conocí 2 casos fíjate cómo la pareja se dio cuenta de la intersexualidad de uno de ellos. Estériles, no podían tener hijos. Y como vivimos en una sociedad que tiene como inclinaciones un poco machistas, ¿a quién mandaron a hacer los estudios de fertilidad? A la mujer, porque no podían tener hijos porque la mujer era estéril. Resulta que la mujer era fértil. La esterilidad la tenía él. Entonces, cuando va a hacerse los estudios, resulta que no tenía testículos, sino que tenía tejido ovular, creo, algo así. Y ahí me decís, wow, qué complicación. Claro, nació inter, pero viste que es esto ya es más técnico, el hipotálamo y no sé qué cosa. No, ahí no tengo conocimiento. Se desarrolló de manera tal que casi a último momento se definió para masculino, pero no llegó a desarrollarse completamente como masculino. Entonces tenía tejido ovular en vez de testículos. Y claro, no tenía espermas, no generaba espermas para tener hijos. Entonces digo, es tan apasionante la ciencia, pero cuando uno habla y discute estos temas, yo digo, de pronto que yo sea así hoy, no es un milagro de la naturaleza, tampoco es que hizo un tratamiento sino es que, digamos, biológicamente se dio de esta forma. Claro, lo tuyo se fue dando de otra manera, ¿no? Me dicen, no nos patologices, no se trata de eso, porque todo médico tiene una connotación biológica. El tema es, y vamos cerrando, pero nos vamos a reunir en otra oportunidad. Seguro, porque para hay muchos ampliar, temas para tratar. Es muy interesante justamente las aristas que tiene, porque se abren un abanico de cosas muy interesantes como para que la gente tome conocimiento de esto, ¿no? Exactamente, lo que yo quiero decirles es a los padres que hablen abiertamente con sus hijos, enséñenles lo que es la naturaleza, lo que es la heterosexualidad, pero también que hay personas que toman otra opción de vida. No significa que porque son jovencitos tienen que probar a ver qué son, no. Hay que educar a sus hijos a que ellos sigan sus sentimientos. No los repriman cuando hacen preguntas sobre sexualidad. Lo que se habla en casa es lo mejor. Si no están preparados como padres, llévenlos a un terapeuta o no sé, una tía, un padre, un amigo que se anime a hablar con ellos. Que pueda colaborar como para clarificar colaborar esos en los temas abiertos, Exacto. informarse bien con los médicos, ginecólogos, es muy importante, los pediatras. Y Mara, para cerrar este tema, que muchísimas gracias por tu espacio, estas personas que tienen esas dificultades que no saben a quién recurrir, ¿dónde pueden recurrir en Argentina, si sea en Cava o en la provincia de Buenos Aires o en la Nación, si hay un número, un hotline, lo que se llame, para no reprimirse, porque esto puede llevar también a un suicidio y eso no lo queremos, ¿sí? Yo lo sé como psicóloga, por eso quise tocar este tema y gracias
Pedro, por habernos permitido este tema tan importante, ¿no? De crecimiento. En Argentina lamentablemente tenemos muchos casos de suicidios, Sí. y es algo que hay que atender. Puntualmente aquí se da una circunstancia bastante atípica que lamentablemente, por tanto, eso es el lado B o lo negativo que tiene la globalización, que está un poco generalizado estas ideas de bajar determinada ideología política y determinada forma de pensar o determinada agenda que algunos pocos imponen, y se replican en todos los países. Hoy por hoy estos temas están muy politizados. Más que politizados, están partidizados. Y esto, y vuelvo al punto de origen, y es que pareciera que hay determinadas banderas que les pertenecen exclusivamente a una fuerza política o una ideología política. Hoy por hoy en Argentina hablas de derechos humanos y te imaginas el pañuelo blanco de la abuela Eve. Hablas de diversidad y decís kirchnerista. Y en realidad no, también el PRO tiene un espacio que es el que presido desde el 2021, pro diversidad en su estructura nacional, en cada una de las provincias. Y la verdad que estamos trabajando mucho para generar una red de contención que no solo esto que decís, ¿no? Que contenga, que esté cerca, dando información pura, limpia, sin ideología, porque las charlas de educación sexual son importantes. Ahora, cuando en esa charla de educación sexual le metemos ideología, Sí. y terminamos como haciendo una suerte de lavado de cerebro de que hay que hacer de esta manera y tenés que pensar de esta, ya no es educación sexual eso, es adoctrinamiento. Claro, queda todo Y trastocado de la precisamente realidad, de alguna manera, ¿no? tal cual. Entonces, no te vamos a enseñar a pensar, no debemos hacer eso. Simplemente es mostrar las herramientas que se tienen, y esta, que es una realidad, que hoy por hoy hay hombres, hay mujeres, hay parejas entre ambos, que son proyectos de vidas privados que hay que respetar y no nos van a afectar. Y por otro lado también hay quienes de pronto nacen de una manera y se deconstruyen luego de otra. Pero no es porque le estás educando al niño para que pruebe a ver si... No sabemos si ese niño o esa niña de pronto, al igual que yo, nació trans. A mí me pasó que si yo hubiese tenido esta charla en la primaria, me hubiese resuelto un montón de conflictos que tuve luego, porque no era normal, ni era natural, ni estaba bien que yo haya nacido varón, pero nunca me sentí varón, jamás. Y me sentía más identificado con las mujeres. Entonces, no lo entendía. Si yo hubiese tenido esta charla y hubiese sabido que era posible, que existía, para mí hubiese sido mucho más fácil, para mi familia hubiese sido mucho más fácil, para mi padre, mi inserción en la sociedad habría sido distinta. Cambia todo. Faltó eso, Entonces, ¿no? Contención y clarificación justamente de estos temas puntuales como para que a vos te hagan ese clic que fue más lento, pero que finalmente pudiste darlo y concretarlo, ¿no? absolutamente. Mismo la fe, a ver, yo, bueno, Sí. siempre digo, yo soy católica, voy a la iglesia, comulgo, y también los curas y la comunidad de la iglesia está distinta, porque si vos le hablas de una persona trans o una persona gay, en el inconsciente de la gente, lo primero que lo asocian es con la perversidad. Es decir, si yo te digo, Karin, abogada, ¿no? Uno va haciendo una construcción, se imagina a Karin, y de pronto, no sé, la ves con ropa formal, con un portafolio, litigando en la casa de justicia. Ahora yo te digo, Karin, la abogada, es lesbiana. Ya te sacás la abogada y te la imaginás besándose con otra mujer. Entonces, ese pensamiento, esa tendencia a la perversión o a la sexualización de todo, el inconsciente de las personas la tenemos. Claro, Entonces, hay que sacarse los rótulos de encima de una buena vez, ¿no? Empezar a ver desde hay que otro como punto de que vista las combatir cosas. ambas. Claro. Exactamente. Chicas, les agradezco, Bueno, me encantaría seguir muchísimas hablando. Vamos a hacerlo en otra oportunidad para ampliar algunos temitas. Sí, Mil gracias, claro. Mara Pérez Reynoso. Gracias por esta sinceridad, por esta claridad No, que por nos favor. has planteado para que la gente un poco tenga una manera de defenderse y poder afrontar estas situaciones como la que vos tuviste que atravesar. Así que estamos hablando en cualquier otro momentito. Muchísimas gracias. Siempre Por con supuesto, respeto al otro y con naturalidad, que eso es lo importante. totalmente. Sentido común. Un gran Exactamente. cariño. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Nos estamos viendo en cualquier momento, por supuesto, para ampliar este tema. Realmente que ha sido muy interesante. Muchísima gente se ha contactado. Cari, mira, es impresionante la cantidad de mensajes que tenemos, de inquietudes, así que seguramente lo vamos a ampliar en otro encuentro. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.